Saludos, bendiciones hermanos. Una vez más estamos listos para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy es un día maravilloso para hablar del mensaje de nuestro Señor y lo que el Señor quiere que nosotros sepamos en este día. Una bendición para todos ustedes. Estamos finalizando el mes de la patria y pronto vamos a iniciar el mes más maravilloso del año, el mes que hemos conmemorado todos nosotros los creyentes como el mes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el mes en que celebramos esa salvación tan grande que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesús. El título del mensaje de hoy, Juicio o Misericordia, y el texto lo tenemos en Romanos 2, del 1 al 9. Antes vamos a orar para que el Señor bendiga lo que hemos de hacer. Padre, gracias por estar con nosotros, por cuidarnos, por bendecirnos. Ponemos delante de ti nuestra vida, Padre, para que usted nos use conforme a su voluntad, Padre, y de la misma manera pedimos, Padre, que todas las personas que van a sintonizar este mensaje, Señor, puedan, Señor, recibir una bendición especial de acuerdo a su necesidad. Háblale por medio de tu siervo, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, dirija todo lo que hagamos hoy, Padre, y que tu Santo Espíritu hable a cada persona, Señor, según su necesidad. Gracias por estar con nosotros. Permite, Padre, que este mensaje sea, Padre, de bendición para todos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como le dije, el título del mensaje es Juicio o Misericordia. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de los pasos necesarios que debemos tomar o llevar adelante como creyentes cuando pecamos, cuando hemos cometido una falta, cuando venimos a Cristo Jesús como Salvador. Eso no quiere decir que no vamos a pecar más, que vamos a vivir una vida fuera del entorno que nos hace pecar y que no vamos a pecar. En estos días estuve pensando en la posibilidad o en lo que hacían los antiguos, muchos de los antiguos, cuando construían esos grandes monasterios lejos de la ciudad, lejos del alcance de la mayoría de la gente. Y el pensamiento de ellos en sí era tratar de alejarse del pecado. Pero sabe, el pecado viaja con nosotros, está con nosotros, aunque estemos solitarios, aunque estemos aislados, el pecado siempre nos está rondeando. Lo importante es que nosotros podamos escuchar la voz de Dios y no obedecer el pecado. Pero si por una u otra razón, decíamos el domingo pasado, usted ha cometido una falta, ha pecado delante de Dios, hay 4 cosas importantes que queremos recordar que usted tiene que hacer. Lo primero, reconocer que ha pecado. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Lo segundo, arrepentirnos y apartarnos del pecado. Lo tercero, aceptar el perdón de Dios. Hay mucha gente que no acepta que Dios le haya perdonado la falta. Dios perdona todas las faltas si de todo corazón nosotros nos llegamos a Él. Y lo cuarto, era integrarse al cuerpo de Cristo, a la iglesia, para seguir creciendo, para poder seguir haciendo la voluntad de Dios. Hoy, siguiendo en esa misma línea, vamos a estar estudiando o meditando juntos este texto que encontramos en Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 9. Y como le dije, el título del mensaje es Juicio o Misericordia. Vamos a leer desde el versículo 1, Romanos 2, 1 hasta el 9. Nos dice la palabra del Señor. Por lo cual tú eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Esta es la lectura. Dios bendiga la lectura de su palabra, y sobre este pasaje, o en este pasaje, nosotros vamos a estar meditando en el mensaje de hoy. La Biblia dice que nosotros no debemos entrar o juzgar a nuestros hermanos, ni a nuestro prójimo en general. Hay muchos de nosotros que nos gusta ser juez, y en algunas veces somos jueces de situaciones que no conocemos, pero siempre damos nuestra opinión y juzgamos. La Biblia nos enseña como mandato de parte de Dios de abstenernos de levantar juicio contra alguien. En San Mateo capítulo 7, el versículo 7, nuestro Señor Jesucristo nos dice lo siguiente. San Mateo capítulo 7, el versículo 1 nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. No juzguéis, nos dice nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. La mayoría de nosotros nos convertimos en jueces aún sin tener información completa de un tema, y muchas veces tomamos partido en una discusión de un hecho sin saber a ciencia cierta de qué se trata el hecho. Ese es el peligro de no hacer lo correcto, no emitir una opinión correcta cuando nosotros juzgamos. Hay un dicho que dice: el que mal juzga, el que juzga sin conocer las partes, aunque bien juzga, mal juzga. Porque una de las situaciones importantes dentro de la vida y de nuestra relación con nuestro prójimo es que nosotros debemos conocer a nuestro prójimo para poder emitir un concepto de él, o para tener una opinión de él. Y muchas veces nosotros emitimos opiniones sin conocer a nuestro prójimo, sin tener realmente un conocimiento de la persona, de qué es. La Biblia dice que muchas veces nosotros juzgamos sin tener conocimiento de la causa. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo nos hace un alto y nos invita a abstenernos de entrar en juicio, como leímos anteriormente. Por el contrario, el creyente, en vez de entrar en juicio, debe mostrar, o en vez de juzgar, debe mostrar misericordia. Mire lo que nos dice Lucas capítulo 6, el versículo 36 al 38. Lucas 6, 36 al 38 nos dice lo siguiente. 36 al 38. No. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regozo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Por eso es importante que pongamos especial atención en
el valor del juicio que nosotros emitimos. El valor del juicio que nosotros emitimos. Con la misma vara que me das, dice nuestro Señor Jesucristo, nos van a medir a nosotros. El apóstol Pablo comparte en este pasaje de Romanos verdades fundamentales para enseñarnos cómo debe ser el buen actuar de un creyente en medio de un mundo dado a juzgar. Y sabe, nuestro Señor Jesucristo nos dice allá en San Lucas capítulo 6, del 36 al 38, el pasaje que acabamos de leer, que debemos ser misericordiosos en vez de meternos a juzgar a las personas en algunas causas que quizás nosotros no conocemos realmente bien. ¿Cuántos de nosotros podríamos someternos o ser sometidos al juicio que muchas veces nosotros levantamos contra nuestro prójimo? Al meditar en esto, si no nos sentimos cómodos de ser juzgados, tampoco sometamos a nuestros hermanos a nuestro juicio. Algunos de nosotros somos bien dados a juzgar a los demás, pero que no nos juzguen a nosotros. Que nadie diga nada malo de nosotros. Debemos ser recíprocos en nuestro actuar. Si yo no quiero que me juzguen, yo tampoco debo juzgar a las personas. El juicio debo dejárselo a Dios. Y vamos entonces a entrar a ver 5 aspectos importantes en cuanto a el hecho de abstenernos de juzgar. En primer lugar, no hay excusa que nos inste a juzgar a los demás. Nosotros juzgamos a las personas no porque haya algo en nuestra vida que nos inste a hacerlo, simplemente porque queremos hacerlo, porque nos place. En el versículo 1 de Romanos capítulo 2 nos dice, por lo cual eres inexcusable, no hay excusa. Oh, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No hay excusa para juzgar a otras personas, por lo cual eres inexcusable, dice el apóstol. Eso quiere decir que nosotros podríamos inventarnos un montón de excusas para justificar el hecho de juzgar a nuestro hermano, de hablar mal de él, de posiblemente tratar de corregir una actitud en él o tratar de hacer ver que podemos hacer algo mejor que él. Dice la Biblia que ninguna de esas son excusas que nosotros debemos usar para juzgar a nuestros hermanos. Y tenemos que pensar que no tenemos méritos para juzgar a los demás. En este mismo libro de Romanos, pero el capítulo 14, el versículo 4, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Mire de qué manera lo dice el apóstol Pablo. ¿Tú quién eres? Y podríamos transmitirlo o traducirlo a nuestra vida actual. ¿Tú quién eres para juzgar al Hijo de Dios? A otro creyente o a una criatura de Dios. ¿Quién tú eres? El apóstol Pablo nos dice en el versículo 4 de Romanos 14, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y una gran verdad que nos dice el apóstol Pablo. ¿Quiénes somos nosotros para estar juzgando a la gente por allí? Para tratar de corregirlos y para tratar de hacer que ellos hagan las cosas como quizás nosotros queremos. Lo que podemos hacer nosotros los creyentes es ayudar a las personas con nuestro actuar a ser mejores. Nosotros juzgamos mucho a los jóvenes por cómo son,
Nosotros jugamos mucho a los ancianos por cómo fueron. Pero sabe, la Biblia dice que nosotros debemos exponerle o exponer su vida a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podemos hacerlo? Viviendo nosotros la Biblia, viviendo la palabra de Dios, las enseñanzas bíblicas. Quizás no hacemos lo mismo que nuestro hermano, pero tal vez lo que hacemos es peor. A veces nosotros jugamos a la gente porque están llevando a cabo una acción. Quizás nosotros no hacemos eso, pero quizás hacemos cosas peores. Pero como nadie nos ha visto, como nosotros no dejamos que nadie nos juzgue, nadie nos dice nada. No, la Biblia dice que nosotros debemos, primero, antes de tratar de juzgar a alguien, juzgarnos nosotros mismos. Este mismo libro de Romanos, capítulo 14, pero versículo del 12 y 13, nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 14, el versículo 12 y 13 nos dice la palabra del Señor. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Saben? Muchas de las dificultades que nacen dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, nacen por el malestar de algunos hermanos cuando se sienten juzgados por otros, juzgados por su propio hermano. Y el apóstol Pablo nos dice, no nos juzguemos más, dejemos de estar juzgándonos. Nos dice el apóstol Pablo en este pasaje que acabamos de leer aquí en Romanos capítulo 14, el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Nosotros no debemos ser usados para hacer trampa dentro del cuerpo de Cristo, para hacer que nuestro hermano caiga. Y quizás nosotros hemos fallado en algo y nos han juzgado y queremos de esa misma manera que poner una trampa para que al hermano le pase lo mismo que nos pasó a nosotros. No, la Biblia dice que no. No nos juzguemos más los unos a los otros. En primer lugar, no hay excusa que nos insiste a juzgar a los demás. En segundo lugar, como creyentes debemos dejar que Dios juzgue. El juicio únicamente es o debe ser de parte de Dios. Dios es el único que puede juzgar a nuestros hermanos y a nosotros mismos también. Nos dice el versículo 2, más sabemos, Romanos 2, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Sabe? Dios nos conoce. Dios conoce a nuestro hermano. Y si Él nos conoce y conoce a nuestro hermano y conoce nuestro actuar, ¿quién más para juzgarnos? Sino nuestro divino Salvador, nuestro divino Señor. Así que ya dejémonos de estar juzgando a nuestro hermano, tratándole de transmitir, entre comillas, nuestra santidad, para que, entre comillas, también Él sea igual de santo como nosotros. No, dejemos eso en las manos del Señor, que Él pueda tener un encuentro con Dios si ha cometido alguna falta y pueda ser restablecido nuevamente al cuerpo de Cristo, como hablábamos la semana pasada. Es importante que dejemos el juicio a nuestro Señor. Nuestro juicio, por más afinado que sea, no alcanza la grandeza del justo juicio de Dios. Salmo capítulo 37, el versículo 28, nos dice la palabra del Señor en este precioso salmo. Capítulo 37 y el versículo 28. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente, aquí en Salmos 37, 28.
¿Sabe? Y es importante que nosotros como creyentes aceptemos la corrección divina, pero no que nosotros no actuemos como si fuéramos Dios juzgando a nuestros hermanos cuando cometen una falta en especial. Salmos, el versículo 37, el versículo 28 nos dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Dios ama la rectitud. Y una de las maneras de probar al Señor que nosotros somos rectos es actuando con rectitud con nuestros hermanos. ¿De qué manera? Evitando juzgarlos y ayudándoles a levantarse en situaciones difíciles. ¿Sabe? Una persona peca, un hermano peca. Nosotros no tenemos que ir hasta allá donde nuestro hermano para avasallarlo. Y en algunas ocasiones nosotros ni siquiera vamos, sino que lo avasallamos de afuera, hablando con todo el mundo de nuestro hermano por su pecado. No, nosotros tenemos que ir a nuestro hermano y ofrecerle nuestra mano y levantarlo. Si es posible, él puede llorar en nuestro hombro, arrepentido de su pecado, pero no debe haber palabra de juicio en nuestra boca para él, porque al igual que él, nosotros somos débiles y pudiéramos caer en un momento u otro. En Gálatas capítulo 6, el versículo 7, nos dice la palabra del Señor referente al tema lo siguiente. Gálatas, el capítulo 6, el versículo 7, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Gálatas 6, 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sabe? Y si nosotros sembramos malos juicios, si nosotros vemos la oportunidad de poder caerle a nuestro hermano cuando ha cometido alguna falta o cuando no está andando en el camino correcto, la palabra del Señor dice que no debemos engañarnos, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. De la misma manera como nosotros tratamos a nuestros hermanos, el Señor nos va a tratar a nosotros. Hemos hablado en este momento acerca de dos aspectos importantes en cuanto a comportarnos de una manera correcta sin juzgar a nuestros hermanos. Lo primero, no hay excusa que nos inste a juzgar a los demás. El número 2, como creyentes debemos dejar que Dios sea el que juzgue. Y tercero, el creyente no debe ampararse en la coraza de la falsa espiritualidad con el fin de convertirse en juez. Miren lo que nos dice el versículo 3 y 4 de Romanos capítulo 2. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de la benignidad, paciencia, de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabe? El apóstol Pablo trata en este pasaje de sacarnos de ese modo muchas veces al alto que nosotros nos creamos, de creernos más espirituales que los demás, más espirituales que nuestros hermanos. Y como nos creemos más espirituales que nuestros hermanos, nos creemos también con licencia para juzgarlos, con licencia para convertirnos en su juez. No, la palabra del Señor dice que no debe ser así. La palabra del Señor dice que nosotros debemos ser humildes y ayudar a nuestro hermano caído.
porque posiblemente el próximo caído seremos nosotros mismos. Y no nos gustaría que nuestros hermanos nos desacrediten, hablen mal de nosotros. Cuando hay un hermano que cae o anda mal dentro del cuerpo de Cristo, debemos orar al Señor para que lo restaure. Hay mucha gente que si hay un problema en la iglesia lo riegan en la comunidad, aún con los no creyentes. Esto no debe ser posible, no es posible, no debe ser posible dentro del cuerpo de Cristo. No es porque nosotros nos escondemos los pecados entre nosotros. No, simplemente porque no tenemos derecho a hacerlo. Porque el único que tiene derecho de juzgar a tu hermano, a tu prójimo, aquel que conoce a Cristo, aquel que no conoce a Jesús, es nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien murió en la cruz por nuestro pecado. En medio de las pruebas, Dios no nos trata como muchas veces tratamos nosotros a nuestros hermanos. Qué dolor a veces cuando uno ha cometido una falta y va y llora delante del Señor y el Señor lo restaura. De así mismo nosotros debemos hacer con nuestros hermanos, restaurarlos, ayudarlos a levantarse para que vuelvan al redil. Dios espera de nosotros benignidad, como Él es benigno con nosotros. Que seamos pacientes, como Él es benigno con nosotros. Y paciente con nosotros. Muchas veces esas cualidades de benignidad, de paciencia, que habla el apóstol aquí en el libro de Romanos, el pasaje que nos estamos usando para desarrollar este mensaje, nos dice el versículo 4, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabe? Muchas veces esas cualidades no están en nosotros cuando juzgamos a nuestros hermanos. No somos benignos con nuestros hermanos. Tratamos mal a nuestros hermanos. Salmo capítulo 34, el versículo 15, nos dice de la siguiente manera. Salmos, el capítulo 34, el versículo 15, nos dice la palabra del Señor lo siguiente aquí en este Salmo, capítulo 34, el versículo 15, un salmo escrito por David. Nos dice la palabra del Señor. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Una persona que se cree justa no usa su espiritualidad o su coraza de espiritualidad para jugar a los demás. No. Mientras más cerca estamos de Dios, más indigno nos sentimos delante de Él y más indigno también de juzgar a nuestros hermanos, de creernos más que ellos o de ponernos como un modelo para ellos, cuando el único modelo que el creyente debe exhibir es a nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo superior hacia el cual todos nosotros debemos guiar a nuestros hermanos, a los nuevos creyentes, a nuestros hermanos en Cristo. No ser nosotros ese modelo porque creemos que podemos serlo. No, de ninguna manera. En cuarto lugar, cuando juzgamos a nuestro prójimo, nos olvidamos que nosotros mismos seremos juzgados. Nosotros mismos vamos a ser juzgados por Dios. Mire lo que nos dice el versículo 5 y 6 de Romanos 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,
el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es allí donde está el verdadero juzgador, el que nos va a juzgar a todos. Nosotros no tenemos de ninguna manera un mandato de parte de Dios para juzgar a nuestros hermanos, para tratar de hacer de ellos un modelo de nosotros. No, solamente nuestro Señor Jesucristo tiene esa cualidad. Algunas veces cuando juzgamos hacemos sentir miserable a nuestros hermanos y no mostramos compasión. Y alguna gente lo hacen exhibiendo su espiritualidad. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia y parecen esos jefes que pocos van al trabajo o al lugar donde se desarrollan las labores de trabajo, pero cuando van nunca sonríen, están siempre serios y tratan de buscar siempre lo malo que hay dentro del proyecto. Tal vez una herramienta mal puesta, tal vez material de desecho mal ubicado, etc. Lo mismo ocurre en el ámbito cristiano. Muchas veces nosotros nos creemos superiores a nuestros hermanos. Nos creemos los jefes del cuerpo de Cristo. Nos creemos que tenemos un don especial para que nuestros hermanos nos imiten y no anden como quieren andar, sino como deberían andar según nuestro modelo. No, la Biblia dice que de esa manera el creyente no debe actuar jamás. El creyente debe ayudar a su hermano a levantarse en medio de las dificultades. No criticarlo ni juzgarlo cuando él cae, sino ayudarlo a pararse, a ponerse de pies e ir con él hasta que pueda caminar solo, para que él pueda seguir adelante. En esas ocasiones, cuando actuamos de esa manera, no mostramos compasión por nuestros hermanos, ni solidaridad por ellos. Es triste cuando usted tiene un grupo de amigos y de repente usted comete una falta, usted no vive, está viviendo la vida quizás de acuerdo al modelo de amistad y los amigos comienzan a abandonarlos. Primero lo juzgan, hablan de usted entre ellos, de las cualidades que tenía antes y cómo las dejó perder y lo abandonan. Jesús no hace eso con nosotros. Nos ayuda a seguir adelante. Nos levanta en medio de las dificultades y de esa misma manera nosotros debemos actuar con nuestros hermanos. Gálatas capítulo 6, el versículo 9, nos dice la palabra del Señor. No nos cansemos, qué bonito versículo este, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nosotros deberíamos ser modelo de vida para todo el cuerpo de Cristo. Y cuando alguien se resbala, cae o está viviendo una vida no agradable al cuerpo de Cristo y a los ojos del Señor, nosotros deberíamos ayudarle, restaurarlo, levantarle, estar con él para que él pueda crecer en los caminos del Señor. Y por último, nuestra condición en el trato que damos a los demás determina el trato que Dios nos dará. ¿Cierto? De acuerdo a cómo nosotros tratamos a nuestros hermanos, así mismo el Señor nos va a tratar a nosotros como sus hijos. Si somos severos, duros, de la misma manera el Señor nos va a tratar. Ustedes recuerdan la parábola de aquel rey que tenía un siervo que le debía mucho dinero y él se lo perdonó todo. Y este siervo, después que salió de allí, encontró a alguien que le debía un poquito de plata y lo metió a la cárcel hasta que lo pagara. Cuando el rey se enteró, entonces el rey lo llamó a capítulo y le puso una medida de restricción difícil hasta que él pagara. Porque de la misma manera como él estaba tratando a su hermano, iba a ser tratado. Muchas veces nos olvidamos que
juzgamos a nuestros hermanos, pero Dios nos va a juzgar a nosotros. Mire lo que dice los versículos del 7 al 9 de Romanos capítulo 2. Nos dice la palabra del Señor. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. ¿Sabe? Es importante que sepamos que nosotros no andamos en la tierra por allí dando vuelta como cualquiera persona. No, nosotros somos hijos de Dios. Y si Dios hacemos o nos desviamos de su camino, Él nos corrige. Dios ama a todos sus hijos. Aquel que ha caído en pecado, pero trata de levantarse, a Él lo ama y espera que nosotros, en vez de juzgarlo, en vez de criticarle las cosas que hace, le podamos ayudar a levantarse y a seguir adelante. La Biblia dice que si somos misericordiosos con nuestros hermanos, recibiremos del Señor también misericordia. Mire lo que dice San Mateo capítulo 5, el versículo 7. San Mateo 5, 7 nos dice la palabra del Señor. Lo siguiente, aquí en San Mateo capítulo 5, el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No le mueva la cabeza al hermano cuando comete un error. No se conduela de él. No, vaya delante de él y ayúdelo a levantarse. Quizás su hermano le va a querer decir algunas cosas, pero usted tiene que ser humilde y decirle, exprésale tu sentir al Señor. Pero sigue adelante, que aquí está mi hombro para ayudarte a seguir adelante. Esa es la misericordia que muestra el creyente. Si eres implacable en tu juicio, Dios te tratará de la misma manera. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros juzgamos a nuestros hermanos. Porque de la misma manera que nosotros juzgamos, vamos a ser juzgados. Mire lo que nos dice San Mateo capítulo 7, el versículo 1. Nos dice la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y el versículo 2 nos dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Nosotros juzgamos a nuestros hermanos, pero nos olvidamos que tenemos un Dios grande que nos va a juzgar a nosotros. De la misma manera, en mi caminar por la vida, en algunas ocasiones me he encontrado con personas que se creían impecables delante de Dios, sin tacha, sin mancha, y que cuando alguien caía, formaban un escándalo por ello y trataban de justificarse que ellos nunca jamás iban a caer en esa misma situación. Pero lamentablemente, al pasar el tiempo, en la situación difícil que el hermano estaba, se han encontrado ellos también. Y qué difícil para ellos reconocer que lo que juzgaban hoy lo están viviendo en su propia vida. Por eso, como hijos de Dios, debemos abstenernos de juzgar a nuestros hermanos. Para concluir, al juzgar a nuestros hermanos, debemos preguntarnos quiénes somos para levantar nuestro juicio en contra de un semejante igual a nosotros. ¿Quiénes somos para juzgar a nuestros hermanos? ¿Por qué no dejar el juicio a nuestro Señor? Porque la Biblia dice que Dios actuará justamente. Mira lo que nos dice Salmo capítulo 9, el versículo 8.
Nos dice la palabra del Señor acá en este precioso salmo, el capítulo 9, pero el versículo 8 nos dice la palabra del Señor lo siguiente: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Nosotros no podemos juzgar con justicia a nuestro hermano por más que queramos. Nos equivocamos muchas veces. Ni podemos hacerlo con rectitud porque nosotros no somos rectos de ninguna manera. Pero Dios sí. Y el Salmo dice, Él juzgará al mundo con justicia. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dios nos juzgará a todos, también a nuestro hermano, que muchas veces pensamos que es de mal testimonio para los creyentes. Nuestra oración debe ser de misericordia y amor para que nuestros hermanos se arrepientan y reciban misericordia de parte de Dios. Una vez nosotros vinimos al Señor llenos de conflictos, de pecados, de situaciones malas, de dificultades. El Señor nos recibió con amor. No nos juzgó, no nos preguntó siquiera. Nos perdonó y nos puso en su redil. De la misma manera, tenemos que ser nosotros, actuar nosotros con nuestros hermanos. No echándole en cara su falta, recibiéndole e integrándole al cuerpo de Cristo. Oremos. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera. Permite que tu palabra haya llegado al corazón de nuestros hermanos y que podamos actuar de una manera correcta en cuanto a nuestra relación con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, Señor. Gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a serte fiel, a ser vivo ejemplo de lo que Jesucristo hace en la vida del creyente, en la vida en el cual se le invita a vivir. Padre, si hay algún hermano, alguna situación difícil en su vida, usted sabe, ayúdale, Padre, a arrepentirse y a integrarse una vez más al cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Saludos a todos.